Ok. Am, Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque a pesar de estar tan distantes unos de otros, tenemos la misma esperanza, el mismo deseo de poder aprender más acerca de ti, ya que los tiempos se están poniendo difíciles y no tenemos mucho tiempo, Señor, porque para cada uno quizás va a venir, se va a terminar antes del tiempo de gracia. Así que te pedimos para todos los que estamos reunidos, bendición especial, que tú sigas dándonos, Señor, de tu Espíritu Santo y de tu compañía y de la gracia. Gracias por este hermano de España que ha entrado hoy, bendícelo mucho a él, también a su hermano por darle la indicación de entrar y que él pueda sentir el deseo de siempre estar escuchando de ti, poderse preparar para ir al reino de los cielos. También te pedimos en forma especial por el pastor Braga, por su familia, que tú lo bendigas, lo ayudes a crecer en ti, y gracias porque él nos ayuda también a entender y a estudiar un poco cada semana. Señor, gracias por los que tuvieron intención de entrar y que todavía no lo pueden, pero que tu Espíritu Santo le abre las puertas para que ellos estén dispuestos a tener este tiempo para aprender más acerca del cielo, acerca de las bendiciones que tú nos tienes preparadas y que estás ahí listo para entregarnos. Gracias por todo, que tu Espíritu Santo se quede en cada lugar donde estamos. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a pedir que todos pongan sus micrófonos, chequeen sus micrófonos que están cerrados, apagados. Hoy no tengo mi Biblia en español, así que vamos a leer desde la computadora. Estamos en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Terminamos la semana pasada mirando al juicio investigador. Al juicio vimos las 3 fases del juicio. Vimos cuáles son las bases del juicio, y vimos que el juicio, el entendimiento adventista del juicio es bíblico, es nosotros como pueblo se nos ha dado un entendimiento muy abarcante acerca del juicio. Cuando uno habla con hermanos evangélicos, protestantes, ellos tienen un entendimiento muy limitado del juicio. Para ellos el juicio es un día cuando el Señor venga y los va a juzgar a todos, y eso es lo que entienden del juicio. Nosotros tenemos un entendimiento muy detallado acerca del juicio, porque es una de las verdades que nos identifica como el remanente. Es una de las verdades que nos pertenece a nosotros y que ningún otro pueblo tiene. Otras verdades las compartimos con nuestros hermanos evangélicos, protestantes. Por ejemplo, la verdad del estado de los muertos, la verdad del sábado, la verdad de la salvación por gracia, la ley, y todas esas cosas son compartidas con otros hermanos. Pero la verdad del santuario es una de las verdades, la verdad del juicio investigador, son las verdades que nos identifican a nosotros como el pueblo remanente, pues son otorgadas solamente al remanente. Vamos entonces a ir a Daniel capítulo 8. Las preguntas, si tienen preguntas, las anotan y las dejamos para el fin. Daniel capítulo 8, y como siempre lo hacemos, vamos a leer todo el capítulo y después lo vamos a desglosar versículo por versículo. Dice: en el tercer año del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y sucedió cuando la vi, que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía.
Y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía de parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero, que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército por ser hollados, para ser hollados? Y me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno que con apariencia de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores se hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí al asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Muy bien, así que esta es la visión en la explanación, en la explicación de la visión. Se nos da a entender bastante de los detalles de la visión. La visión está dividida en varios aspectos. Se nos ve primero la visión del carnero,
con dos cuernos, un cuerno es más alto que el otro. Luego viene la visión del macho cabrío, que tiene un cuerno grande entre los ojos y luego el cuerno es quebrado y 4 cuernos salen en su lugar. Luego de eso se ve la visión de un cuerno pequeño, que primero crece en forma horizontal y luego crece en forma vertical. Luego se nos muestra el ataque de este sistema contra el sistema de la salvación, contra el pueblo de Dios, contra el príncipe del santuario, contra el continuo, lo que aquí se le llama continuo sacrificio. Y al final, en el versículos 13 y 14, se nos muestra a dos santos hablando y se hace una pregunta, y en el versículo 14 viene la respuesta a aquella pregunta: ¿hasta cuándo se permitirá que el ataque contra el santuario perdure y cuándo será el santuario restaurado o limpio? Desde el versículo 15 en adelante son acotaciones de explanación, de explicación, no de explanación, de explicación. El ángel Gabriel le explica a Daniel los detalles de la visión. No todos los detalles son explicados, pero se cubre toda la visión. Se comienza con el carnero y se va paulatinamente avanzando en la explicación hasta llegar al versículo 26, donde el ángel trata de explicarle a Daniel acerca de la visión de las tardes y mañanas, pero Daniel no lo puede obtener, se enferma. El original dice que él se desmayó, en el español dice yo fui quebrantado, pero él se desmayó, no pudo tener porque su comprensión de la visión y especialmente el entendimiento de la visión del profeta Jeremías en cuanto al tiempo en que el santuario iba a estar desolado, y ahora se le da un nuevo tiempo, entonces a eso lo deja totalmente debilitado y se desmaya. Entonces el ángel va a venir años después, en Daniel capítulo 9, a terminar de explicar la visión del capítulo 8. Muy bien, vamos entonces a ver en el versículo 1 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar. El capítulo 7 fue el año primero del reinado de Belsasar, así que tenemos aquí que es 2 años después ocurre la visión del capítulo 8. Luego, 2 años más tarde, viene la visión del capítulo 8. Y Daniel hace referencia al capítulo 7 cuando dice, en el versículo 1 dice: me apareció a mí una visión, a mí Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. La visión que le había aparecido antes, por supuesto, es la visión de Daniel capítulo 7. La visión que se grabó en el capítulo 2 no es una visión dada a Daniel, sino que es un sueño otorgado al rey Nabucodonosor, que se le otorgó a Daniel el privilegio también de ver lo que Nabucodonosor había soñado, y se le otorgó también la interpretación para que él se la diera al rey. Entonces aquí vemos la manera, es lindo ver cómo el profeta, la inspiración del profeta trabaja. Él recibe el material que Dios desea que reciba a través de una visión, y luego el ángel se acerca y le explica a él la visión. Entonces, claramente vemos aquí que el profeta es simplemente un medio a través del cual el Señor está otorgando a conocimiento que de otra manera sería imposible para el ser humano obtener. Entonces, el profeta escribe aquel conocimiento recibido, pero no es algo que él ha inventado, es algo que le ha sido otorgado, que él ha recibido por medios supernaturales, sobrenaturales. No es algo que él se ha sentado a diseñar y a tratar de
de crear por su propia imaginación. Es un conocimiento que se le otorga a través de experiencias sobrenaturales. Tanto la visión como el conocimiento que se le ha otorgado es sobrenatural. Muy bien, versículo 2 dice, vi en visión. Y ahí se nos muestra la experiencia que aquí Daniel está a través de una visión recibiendo el conocimiento que nosotros tenemos en Daniel 8. Y dice, sucedió cuando la vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Así que en visión Daniel es sacado de Babilonia y es llevado a Medo-Persia o a Persia. Y su visión se centra en Persia. Babilonia no aparece en esta visión, se la deja de lado. Y entonces se le es llevado a él a la capital del nuevo imperio, que es Susán. Y recibe su visión. Por supuesto, él está en visión en aquel lugar, no físicamente, pero su visión la ve desde ese lugar. Entonces, Dios mostrándonos que a Babilonia ya le quedaba muy poco tiempo de reinado. El tercer año del reino de Belsasar es el año alrededor del año 549 al año 548 antes de Cristo. Entonces, le quedan tan solo 9, 10 años de existencia al reino de Babilonia. Pero Babilonia moralmente ya ha llegado a su fin, ha dejado de conquistar, no hay deseo el verdadero rey es el padre de Belsasar, pero él no tiene deseo de reinar, se ha ido a cazar, a recorrer su reino, y la situación moral dentro del reino es bastante decaída, y por lo tanto Dios va a permitir que vengan juicios. Así que realmente el fin de Babilonia está ya en el horizonte, está en vislumbre, y Dios lleva al profeta a la capital del próximo reino, que es el reino de los persas, o los medos y los persas. Muy bien, el versículo 3. Alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vamos a ver la interpretación que el ángel le da a esto. En el versículo 20 dice, aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y Persia. Así que ahí está claramente la interpretación. No tenemos que tratar de buscar en las escrituras para entender los símbolos. Aquí claramente se nos muestra que el carnero que tiene dos cuernos representan a los reyes de Media y Persia. Y el hecho que un cuerno es más alto que el otro y que el más alto subió después, nos muestra un hecho histórico que está ilustrado por el oso en Daniel capítulo 7, donde el oso es más alto en uno de sus lados que en el otro. Entonces, el reino que conquistó a Babilonia en el año 539 era la unión de 2 reinos, los medos y los persas. Se unieron para poder conquistar a Babilonia. Y al principio, los medos eran la parte dominante de la unión, pero no tomó mucho tiempo para que los persas llegasen a ser la parte más fuerte y la parte más grande de la unión, y en la historia se conoce a aquel imperio como el imperio persa, que fue un imperio muy poderoso, muy grande, gobernó desde el año 539 al año 331 antes de Cristo. Y fue un imperio glorioso, es el imperio de la reina Esther, que conocemos la historia también, ¿no? Y Nehemías, Esdras, todos ellos estaban durante el imperio persa.
Todas esas historias vienen del Imperio Persa, las historias de la reconstrucción del templo, de la reconstrucción de Jerusalén, a todos aquellos son centrados durante el gobierno del reino persa. Así que es un imperio que jugó un papel importante en la historia de este mundo. Es el segundo imperio en la serie de imperios que nos muestra la profecía. Muy bien, versículo 3. Ahora me gustaría apuntar algo, a mostrar algo que el ángel le dice a Daniel al principio de la explicación. Dice, en el versículo 17, dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Entonces la visión nuevamente nos muestra aquí que el culmine de la visión es al tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Lo estudiamos ya cuando estuvimos en Daniel capítulo 7. El tiempo del fin comienza en el año 1798. El tiempo del fin es el periodo que comienza en el año 1798 y culmina con el principio del tiempo de angustia. Con el principio del tiempo de angustia termina entonces el tiempo del fin. Así que la visión se refiere, la visión va a terminar en aquel tiempo, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Así que la visión claramente comienza con Daniel y nos lleva hasta el tiempo del fin. Y eso es lo que nosotros llamamos la interpretación historicista, que es que ve a la profecía como predicciones de eventos históricos que se mueven cronológicamente desde un punto hasta otro. Y en este caso es desde el comienzo del reinado de los medos y persas hasta el tiempo del fin. Esos son el periodo que cubre la profecía. Muy bien, vamos entonces de vuelta al versículo 3. Y alcé mis ojos y miré. Versículo 4. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Así que se nos muestra cómo crece los puntos cardinales hacia dónde ataca y de dónde crece. Dice que vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Así que ¿de dónde viene este carnero? Este carnero viene del oriente, pues ataca hacia el poniente y luego al norte y al sur. Y los medos y persas vinieron. Toda referencia en las Sagradas Escrituras, especialmente en profecía en el libro de Daniel, las referencias están dadas en cuanto a Israel. Israel es el punto de referencia. Así que viene del oriente, ataca al poniente y hacia el norte y al sur. Conquista todo aquello, conquista hacia el poniente, al norte, al sur, en cuanto a Israel. Dice, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él. Ningún reino pudo subsistir o detener el avance de los persas, pues Dios les había dado poder. Dios había permitido que creciesen y conquistasen. Así había sido predicho por la profecía, y los designios de Dios no pueden ser cambiados. Ni había quien librase de su mano, tenía poder absoluto. Mientras reinaron, aquellos 200 años que se le otorgó para reinar, tuvieron poder absoluto, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Versículo 5. Mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío. Venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra. ¿De dónde viene el macho cabrío? Viene del poniente, del lado opuesto
de dónde viene el carnero. Dice, el cual no tocaba la tierra, así que venía avanzando muy rápido. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Quién es el macho cabrío? Bueno, se nos dice en el versículo 21, se nos da la explicación. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, o el reino de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Qué increíble, ¿no? Porque aquí con detalle el ángel le está indicando a Daniel detalles muy significativos y son interpretados con anticipación para que veamos nosotros que no tan solo la visión, sino que la interpretación de la visión es inspirada. Entonces el carnero es Grecia, que atacó a los medos y persas en el año 331 y los conquistó. Se toma el cambio de un imperio al otro nunca es tan drástico, pero se toman años y batallas como el punto crucial donde un imperio comienza a imponerse sobre el otro. Y el año 331, la batalla de Arbelas, es la batalla donde se toma como el punto crucial en el cual el reino de los medos y persas ya dejó de tener el poder y los griegos comenzaron a tener la supremacía. El rey primero, que es el cuerno que está entre sus ojos, ¿dónde estamos? El versículo 7, y lo vi que llegó al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Así que el cuerno grande que tenía entre sus ojos, veamos el versículo 8 también, el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vamos al versículo 22 y dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significaba que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Así que el cuerno grande era Alejandro el Magno, y los 4 cuernos que tomaron el lugar del cuerno grande, cuando fue el cuerno grande quebrantado, son la división del imperio griego que ocurrió con la muerte de Alejandro Magno en el año 323. Cuando Alejandro Magno murió, producto de que murió, él estaba sufriendo de malaria, su hígado estaba debilitado. Y cuando terminaron de conquistar, que habían estado conquistando por 10 años, volvieron a Babilonia y tuvieron una gran fiesta. Y ahí se le presentó a él la copa de Hércules, que era una copa que tenía 5 galones de vino. Y él durante aquella noche se la tomó toda. Y con un hígado ya debilitado, entonces el hígado no pudo absorber todo alcohol y ¿cómo se llama? Defender al cuerpo, y se enfermó mucho Alejandro Magno y unos días después murió. Antes de su muerte, los 4 generales se acercaron ante él y le preguntaron, ¿quién va a reinar en tu lugar? Y él simplemente dijo, el más fuerte. Entonces, por algún tiempo, luego de su muerte, trataron de que un hijo que él tenía pudiese tomar su lugar, pero fue asesinado. Y por los próximos 20 años hubo batallas entre los generales hasta que el imperio fue dividido
en 4 grandes divisiones. Y estos son los 4 cuernos. No tuvieron la gloria de aquel imperio porque ninguno reinó sobre todo aquel territorio inmenso que había conquistado Alejandro el Magno. Alejandro el Magno tenía una mente increíble. Su capacidad para planear la guerra era algo totalmente no conocido hasta ese momento. Por eso derrotó a los medos y persas con un ejército mucho más pequeño y avanzó tan rápidamente. Por eso se presenta al macho cabrío viniendo volando sobre la superficie de la tierra. En Daniel capítulo 7, el símbolo de Grecia es un leopardo con 4 alas. Conquista rápidamente, avanza muy rápidamente, nada lo puede detener. El imperio llegó a gobernar y gobernó nuevamente por casi 2 siglos, del año 331 al año 161 antes de Cristo. El imperio griego gobernó el mundo y la cultura griega se diseminó por todo el mundo, y en muchos aspectos la cultura griega aún está íntricamente mezclada con todo nuestro sistema educativo, especialmente la manera de filosofar, la manera de obtener conocimiento de los griegos es el sistema de nuestro sistema de educación. Muy bien, vamos al versículo 9. Versículo 9. Y de uno de ellos, versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y luego dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces aquí cambia la visión, y en vez de mostrarnos una bestia, nos muestra un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño en la interpretación no se lo identifica con nombre. En el versículo 23 dice, y al fin del reinado de estos, ¿de quiénes son estos? Los 4 cuernos. Cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Así que la interpretación no nos deja claro quién es este cuerno pequeño. Sabemos por Daniel capítulo 7 que el reino que reemplazó, que tomó el lugar de Grecia, fue Roma, ilustrado por la bestia indescriptible, la bestia terrible que tiene dientes y uñas de hierro y lo desmenuza todo, lo pisotea todo. Y aquí la descripción es muy similar a aquello. Si vamos al versículo 24, dice, su poder se fortalecerá, mas no por poder propio, y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y a los pueblos y al pueblo de los santos. En el capítulo 7 vimos que aquella bestia tiene un cuerno pequeño, tiene 10 cuernos, y entre aquellos 10 cuernos surge un cuerno pequeño. Pero en Daniel capítulo 8, la profecía no nos introduce una nueva bestia, sino que usa el cuerno pequeño como símbolo de ambos poderes, de Roma y de la Roma espiritual. Aquí no se habla de Europa, no están los 10 cuernos, se deja ese símbolo de lado, porque el propósito de la visión es mostrar el gran conflicto que existe para tratar de destruir el sistema divino de salvación. Ese es el propósito de esta visión. Entonces, el cuerno pequeño, veamos aquí en el versículo 9,
Dice, veamos nuevamente el versículo 8, dice, y el macho cabrío se engrandeció en gran manera y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 vientos del cielo, ya lo vimos en Daniel capítulo 7, cuando los 4 vientos del cielo estaban soplando sobre el mar, ¿se acuerdan? Y vimos que cuando los vientos soplan sobre algo, eso demuestra guerras, conflictos políticos, problemas. Pero cuando algo va hacia los 4 vientos, lo vimos, eso se refiere a los 4 puntos cardinales y quiere decir que tiene el significado de universal, de todos lados. Va hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces estos 4 cuernos crecen hacia los 4 vientos del cielo, van hacia los 4 puntos cardinales. Uno de los cuernos se fue hacia el norte, el otro hacia el sur, el otro hacia el este y el otro hacia al oeste. Cubrieron todo el reino que había sido obtenido por Alejandro Magno. Eso es lo que él nos está diciendo. Pero luego dice esto, en el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. De uno de ellos. Y aquí entonces tenemos algo que a veces deja un poquito en duda al que está estudiando, porque en el versículo 9 no se identifica en el español quién es el ellos. Porque hay 2 ellos. Están los 4 cuernos y los 4 vientos. Dice, ¿no? Versículo 8 nuevamente dice, y en su lugar subieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y luego dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Entonces hay dos interpretaciones aquí. Aquellos que usan el sistema de preterismo, de interpretación profética, que dicen que todo fue cumplido en los días antes de Jesús y que ellos muestran de que el cuerno pequeño de Daniel 7 era Antíocos Epífanes y que no tiene nada que ver con nosotros, que todo eso ya se cumplió en el pasado, por eso se llama preterismo. Ellos dicen que este cuerno pequeño sale de esos 4 cuernos. ¿Por qué? Porque si sale de aquellos 4 cuernos, entonces es uno de los gobernantes de aquellos 4 poderes. Y entonces ellos dicen, es Antíocos Epífanes. Y Antíocos Epífanes fue el que entró al santuario, al templo de los judíos y sacrificó un cerdo y cerró el santuario por algún tiempo. Entonces ellos dicen, ahí se cumplió la profecía y ellos no les importa de que sea exacto 2300 tardes y mañanas. Ellos dicen, las tardes y las mañanas son la mitad de un día, por lo tanto son 1150 días, que más o menos fue el tiempo que Antíocos Epífanes cerró el templo. Pero entonces, ¿y qué si el cuerno salió de los 4 vientos? Porque también está esa posibilidad. En el español dice de ellos, es ambiguo en el español. Bueno, gramáticamente, cuando uno se refiere, si hay 2 posibilidades y si la referencia es ambigua, uno toma que se está haciendo referencia a la última identidad que se mencionó. Si se estuviera refiriendo a los 4 cuernos, se especificaría qué serían los 4 cuernos, porque se hace mención de 4 entidades, los cuernos y los vientos. Entonces, cuando se dice de uno de ellos, naturalmente hemos de concluir que se está haciendo referencia a la última identidad que se identificó, entidad que se identificó. Eso es gramáticamente correcto. En el hebreo es más claro aún. En el hebreo, como en el español, los verbos tienen géneros. Y entonces, en estos versos,
el género de ellos, en el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, tiene el mismo género de los vientos. Entonces, eso identifica que el cuerno pequeño sale de los vientos, de uno de los puntos cardinales. Y claro, Roma vino del poniente. Por eso dice, si leemos la descripción, dice en el versículo, miren cómo ataca, en el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, si crece al oriente, viene del poniente. Entonces viene del poniente y claro, al ver nosotros el mapa del mundo antiguo, Roma vino de Italia, que estaba más allá, hacia el poniente de Grecia. Entonces el cuerno pequeño nos ilustra, en el símbolo del cuerno pequeño tenemos una ilustración de dos poderes, un poder político y un poder político religioso. Y esto se nos muestra en la manera en que este cuerno pequeño crece. Miren, en el versículo 9, el cuerno pequeño crece en forma horizontal, como han crecido todos las otras dos bestias. El carnero creció hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur. El macho cabrío creció hacia el oriente y también hacia el norte y hacia el sur. Entonces es un crecimiento horizontal, que eso es lo que hacen los poderes políticos. Los poderes políticos, los gobiernos, los reinos políticos, ellos conquistan otras naciones, conquistan territorio y de esa es la manera que van creciendo. Y en el versículo 9, el cuerno pequeño, eso es lo que hace, crece en forma horizontal. Pero en el versículo 10, miren, hay un cambio de naturaleza. En el versículo 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y dice, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció y por él fue gritado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que comienza a atacar las estrellas. Ese es un crecimiento vertical. Entonces hay un cambio en la manera que este sistema actúa. Hay un cambio de horizontal a vertical, de conquistar solamente políticamente y crecer en territorio, ir conquistando otras naciones. Ahora comienza un ataque espiritual. Cambia la naturaleza del cuerno pequeño. El cuerno pequeño llega a ser una entidad espiritual y por eso es que en la historia se le identifica a Roma como Roma política y al papado como la Roma espiritual. Eso es identificación histórica. Fue Roma que le cede su asiento, la Roma política le cedió su asiento a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica gobernó sobre los territorios donde Roma había gobernado. Pero la naturaleza de la Roma de los papas era una naturaleza de un sistema político religioso. Y ya lo vimos como en capítulo 7, la boca, los ojos identifican a este sistema como un sistema distinto. Persigue a los santos del Altísimo, que es lo que hace aquí. Su primer ataque es atacar al pueblo de Dios. Así que el versículo 9 nos identifica a la Roma política en su crecimiento horizontal. Pero la Biblia en esto no le da mucho explicación, porque el centro de la profecía en el capítulo 8 es lo que el cuerno pequeño hace en contra del pueblo de Dios, del príncipe
del pueblo y del santuario y del continuo. Este ataque en contra del sistema divino ocupa el centro de la profecía. Entonces, el papado ocupa el corazón de esta profecía. El ataque del papado contra el sistema divino ocupa el centro de esto. Entonces, nuevamente es importante entender esto porque en el sistema de interpretación, hay dos sistemas de interpretaciones proféticos, hay tres sistemas de interpretaciones proféticos. Está el preterismo, el historicismo y el futurismo. El preterismo pone todo en el pasado como ya cumplido. El futurismo lo pone todo en el futuro como que nada todavía se ha cumplido. Todo el anticristo, el cumplimiento de las profecías, todo está en el futuro. El historicismo es el sistema protestante que se ha usado y el sistema que siempre la iglesia ha usado, el pueblo de Dios, para interpretar las profecías. Y nuevamente lo explico. Es el sistema cronológico de ver la profecía, en que se ve la profecía como la predicción de eventos históricos que se van a cumplir en forma cronológica desde un punto dado, en este caso, del surgimiento de Medo-Persia, hasta otro punto, que es en el caso en esta profecía de la purificación del santuario. Y la profecía es bien clara, que el asunto de la limpieza del santuario, de la purificación del santuario, ocurre en el tiempo del fin. Entonces nos lleva hasta el tiempo del fin. Entonces eso destruye totalmente el entendimiento preterista de esta profecía. Y no da lugar al entendimiento futurista, que el anticristo, el papado se levanta. Bueno, ellos no llaman al papado, ellos esperan al anticristo, que va a ser una persona que se va a levantar en el templo de Israel, se va a sentar allá como el que toma el lugar de Dios y va a ser adorado. Eso es el sistema futurista. Pero la profecía no da lugar, si lo entendemos como el ángel lo explica, porque el ángel claramente toma a Daniel desde Medo-Persia y lo lleva en su explicación hasta el tiempo del fin. Entonces, esa es la manera que Dios desea que entendamos las profecías. Muy bien, entonces vamos a desglosar. Ahora quiero mostrar algo que está en estos versículos, que el versículo, que los animales que se usan en contraste con Daniel 7 son animales limpios. En Daniel 7 eran animales inmundos. El león, el oso, el leopardo y la bestia indescriptible son todos animales inmundos. Pero en Daniel 8 son animales limpios. Y más aún, son animales que se usan en el sistema de sacrificios del santuario. Todo el lenguaje de Daniel capítulo 8 es lenguaje de santuario. Así que el tema central de Daniel 8 es el santuario. Lo vemos en el lenguaje de los animales, lo vemos en el lenguaje que se presenta al pueblo de Dios, a Cristo, se presenta el continuo sacrificio, se habla del templo y se nos está mostrando un ataque concertado contra este sistema de santuario, que es el sistema divino. Dios siempre obra a través de un sistema de santuario. Entonces, el tema de Daniel 8 es el ataque contra el santuario y cuándo aquel ataque va a ser, aquel ataque contra el santuario va a ser restaurado, cuándo el santuario será restaurado. Hay otro
tema que está debajo de lo que se está presentando, que es la gran batalla que ocurre entre el bien y el mal. Y eso se encuentra en la guerra de los dos del carnero con el macho cabrío. Si ustedes se acuerdan, en el día de la expiación se escogían a dos carneros y se echaba suertes para escoger cuál iba a ser el carnero de Dios y cuál iba a ser el de Azazel. Y al carnero de Dios se lo sacrificaba, al de Azazel se lo dejaba vivo hasta el fin del día de la expiación, cuando se lo enviaba al desierto, llevando los pecados de Israel para morir. Aquí en Daniel capítulo 8 se nos presenta una batalla entre el carnero y el macho cabrío. Y el carnero aparentemente derrota al macho cabrío. El macho cabrío derrota al carnero. Entonces aquí hay un tema que está debajo de lo que estamos viendo, que es el tema de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo con el ataque contra el santuario. Aquella batalla, como Apocalipsis capítulo 12 nos presenta, la guerra que ocurre en el cielo se transfiere a la tierra. Y aquella batalla que comienza en el cielo entre Satanás y Cristo se transfiere a la tierra, y en la tierra Satanás busca a través del cuerno pequeño destruir totalmente el conocimiento del plan de la redención, para que el ser humano no sepa cómo ha de ser salvo y lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y él trata de destruir a Cristo en la cruz y luego trata de destruir al pueblo de Dios. Lo mismo que en los mismos temas de Apocalipsis capítulo 12. Persigue al muchacho, a la simiente de la mujer que nace, la persigue, lo trata de destruir, y cuando ve que no lo puede destruir, entonces persigue al pueblo de Dios. Pero Daniel capítulo 8 nos presenta también el ataque que Satanás levanta contra Cristo mismo, y levanta un sistema que toma el lugar de Jesús. Y luego el ataque que levanta contra el plan de la redención, el continuo. Y cómo va a erradicar de las mentes de los seres humanos, va a echar por tierra el santuario, el sistema que Dios ha establecido para salvar a la raza humana. Así que ese es el tema que está debajo de la profecía, la gran controversia, y si es manifestada en aquella batalla del carnero con el macho cabrío, los dos animales del día del día de la expiación. Muy bien, vamos entonces al capítulo 8, versículo 10. Ya nos quedan tan solo algunos minutitos. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Quién es este ejército del cielo? Y dice, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Así que aquí vemos que el ejército son las estrellas del cielo. En Apocalipsis capítulo 12, en Daniel capítulo 12, se nos da un poco más de luz en cuanto a esto. Si venimos al versículo 3, dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces ahí tenemos que las estrellas, en Daniel capítulo 7, las estrellas del cielo que echa por tierra este sistema son el pueblo de Dios. Son los hijos de Dios, son los santos, los que enseñan justicia a otros, los que los guían al conocimiento de la justicia de Cristo.
son el pueblo de Dios. ¿Por qué es entonces que Satanás o el cuerno pequeño ataca primero que nada a los hijos de Dios, al ejército del cielo? Porque el ejército del cielo, las estrellas, el ejército del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Ese es el ejército del cielo. Entonces, ¿por qué es que busca destruir primeramente al pueblo de Dios? Porque Dios, la iglesia de Cristo, es la luz del mundo. Está representado así en Apocalipsis capítulo 12. Miren, vamos a Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 1, el Señor Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. El apóstol Pablo se refiere a la iglesia como las luminarias del mundo, brillamos como luminarias en un mundo oscuro. Y Apocalipsis capítulo 12 nos presenta a la iglesia como la luz del mundo. Miren, dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces ahí está la mujer, es símbolo de la iglesia, y es una mujer pura, porque no está vestida ni cometiendo fornicación con la mujer como la mujer de Apocalipsis 17. La mujer de Apocalipsis 17 es una mujer impura, está cometiendo fornicación con los reyes de la tierra, quiere tener poder político, está sentada sobre la bestia y está vestida como una prostituta. La mujer de Apocalipsis capítulo 12 es una virgen, es como María, es virgen porque tiene una fe pura, pero está embarazada milagrosamente y va a dar a luz al Mesías. Y ella está vestida con el sol. ¿Qué es el sol? El sol representa a Cristo en las Sagradas Escrituras y representa la justicia de Jesús. Vamos a ver algunos versículos. Apocalipsis capítulo 12. Estamos viendo, ya estoy abriendo mi Biblia en inglés, porque ahí es donde tengo muchas de mis notas. Vamos a ver el sol. ¿Qué representa el sol en las Sagradas Escrituras? Salmos capítulo 84, versículo 11. Salmos capítulo 84, versículo 11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Así que el sol representa ¿a quién? A Jehová. Porque sol y escudo es Jehová. Así que la mujer está vestida de Jehová. Miren, Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que el sol representa a Cristo Jesús, el Mesías. Jehová del Antiguo Testamento es Cristo. Así que la mujer está vestida del sol, símbolo de la justicia de Jesús. Ella está vestida de Cristo. Cuando se ve a la mujer, se ve a Jesús. Y miren, el sol, vamos a Mateo 17:2. Aquí vamos a ver a Cristo como el sol. Miren, Mateo capítulo 17, versículo 2. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Ahí vemos a Cristo glorificado.
¿Y cómo resplandece su rostro? Como el sol. Así que el sol es un símbolo de Jesús. Cuando miramos al sol en la mañana, hemos de acordarnos de Cristo. Hemos de ver a Él en su gloria, en su justicia, a Cristo como en su divinidad, en su pureza. Así que la mujer está vestida de Jesús. Pero también nos dice Malaquías 4:2 que es el sol de justicia. Y el sol representa las vestiduras que cubre a la mujer. Mire, vamos a ver también qué representan las vestiduras. Vamos al libro de Salmos 132. Salmos 132. Salmos 132, versículos 9 y 16. Dice: tus sacerdotes se vistan de justicia y tus santos se regocijen. Así que las vestiduras representan justicia. Versículo 16. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Así que las vestiduras representan la experiencia de la salvación a través de las cuales nosotros recibimos la justicia de Cristo, su carácter. Otro versículo que corrobora esto, 61 de Isaías, Isaías 61 y versículo 10. Isaías 61 y versículo 10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así que ahí claramente las joyas del pueblo de Dios es la justicia de Cristo, las ropas de la salvación. Es por eso que esta mujer no tiene joyas, ¿se fijan? Las joyas que esta mujer lleva es el sol. Las vestiduras que Cristo le ha otorgado, la experiencia de la salvación, la justicia de Cristo, la hermosura de un carácter otorgado por Cristo Jesús. Su carácter, su pureza, su hermosura cubre a la iglesia de Dios. Eso es el sol espiritual. Entonces la mujer es el sol del mundo. ¿Por qué? Porque ella manifiesta el carácter hermoso de Jesús. Por eso que en las Sagradas Escrituras se le enseña al pueblo de Dios a no adornarse con joyas. Hemos de sacarnos nuestras joyas. El oro, la plata no debe ser puesto en el cuerpo. Hemos de preocuparnos del desarrollo de un carácter que manifieste a Cristo Jesús. Esas son las verdaderas joyas del pueblo de Dios. Hemos de ser hermosos por dentro. Nuestro adorno debe ser el adorno de un carácter hermoso, como Jesús, tener el fruto del Espíritu. Ese es el adorno del verdadero pueblo de Dios. Entonces, Dios desea que no nos preocupemos tanto de lo externo. Hemos de preocuparnos de lo interno para poder llegar a ser como esa mujer que brilla con su hermosura y muestra el carácter de Dios. Ahora, dice que la mujer está vestida del sol y que está parada sobre la luna. ¿Qué es la luna? ¿Qué símbolo cumple la luna? Ya vimos, el sol representa a Cristo Jesús y su justicia, su hermoso carácter y la experiencia de la salvación, a través de la cual nosotros somos vestidos, porque hasta ese punto estábamos desnudos, andábamos en la vergüenza de nuestra desnudez, que es símbolo del pecado. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos cubre, somos vestidos. Y aquel vestido llega a ser la gran luz que la iglesia derrama sobre este mundo, la justicia de Jesús, el carácter hermoso de Él. La luna. Vamos al Salmos 89. Salmos 89.
¿Qué es la luna? ¿Qué simboliza la luna? Salmos 89, versículo 37. Dice así: como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Así que la luna es un testigo. ¿Testigo de quién? Del sol. La luna en la noche testifica que el sol no se ha ido, que el sol no ha dejado de existir. Cuando tú miras a la luna y la luna brilla en su esplendor en la noche, nos está diciendo que el sol está vivo. Así que la labor de la luna es testificar en favor del sol. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se aplica esto en forma espiritual. Vamos a Hechos 10:43. Hechos 10:43. Hechos 10:43. De este dan, miren ahora lo que dice. Bueno, vamos a leer un poquito antes para ver el contexto. Leamos desde el versículo 39. Dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, el cual mataron colgándole en un madero. A este Dios resucitó el tercer día y lo manifestó abiertamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Así que está hablando de Jesús. Y mire lo que dice ahora: de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que ahí está las Sagradas Escrituras, que es el testimonio de los profetas. ¿De qué dan testimonio? Del sol, pues. ¿Quién es el sol? Cristo Jesús. Y de la experiencia de la salvación. Ese es el propósito, el gran propósito de las Sagradas Escrituras. La luna es de dar testimonio de Cristo Jesús. Así que la mujer está parada sobre las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5:39. Nos dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren cómo encajan, ¿no? Las cosas tan bonitas, cómo nos va mostrando las Sagradas Escrituras, nos va enseñando el significado de símbolos y se va encajando tan lindo. Así que la luna es símbolo de las Sagradas Escrituras. Pero hay otra cosita más. Miren Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Por qué es que la mujer está parada sobre la luna? Efesios capítulo 2, dijimos, y versículo 20. Nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, ¿cuál es el fundamento en el cual está edificada la iglesia? En el testimonio de los apóstoles y los profetas. ¿Cómo llamamos ese testimonio hoy día? Las Sagradas Escrituras. Así que el fundamento de la iglesia, la fundación de la iglesia, la piedra de ángulo es Cristo Jesús, donde todo el edificio se encuentra unido. Es Cristo. El fundamento es el testimonio de los profetas, la luna, que es el testimonio en cuanto a Cristo Jesús. Así que la autoridad de la iglesia es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. No hemos de aceptar nada ni otra autoridad que reemplace la Biblia, porque nos sacarían la luna, y si le sacan la luna a la mujer se cae.
tiene que ella estar fundamentada en las verdades y enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Es la autoridad de la iglesia. Ni concilios, ni pastores, ni presidentes tienen el poder de sacar la autoridad de la Biblia. Un escrito está, es la autoridad más alta de la iglesia de Dios. Y es parte de la luz que Dios le ha dado a la iglesia para derramar sobre este mundo el testimonio de las Sagradas Escrituras en cuanto a Cristo y a la salvación, que es el sol. Y luego bueno, ya se nos pasó el tiempo. Vamos a terminarlo la próxima semana. Estamos viendo quiénes son las estrellas, quiénes son estas luces que son atacadas por el cuerno pequeño. Es el pueblo de Dios, que es la luz del mundo. Tú y yo, queridos hermanos, somos luz del mundo. Para ser luz del mundo, tú y yo hemos de ser cubiertos en la justicia de Cristo. Cristo ha de ser nuestra joya. Cristo Jesús ha de ser nuestra hermosura. El tener su carácter, su amor, su paciencia, su pureza, debe ser el objetivo de nuestra vida y reflejarlo en el hogar, con los amigos, en el trabajo, en la iglesia. El ser como Cristo es la luz mayor. Y luego las Sagradas Escrituras. Hemos de estudiarlas, conocerlas, memorizarlas, vivirlas, y no hemos de aceptar ningún otro enseñanza, nada que reemplace la Biblia, la inspiración. Y cuando yo me refiero a la inspiración, es la Biblia y acompañando la Biblia, el espíritu de profecía. Porque también es el testimonio profético que está testificando en cuanto a la gran luz que es Cristo Jesús. Debemos ser un pueblo, hermanos, que conocemos la Biblia, pero que no tan solo la conocemos, sino que la vivimos. Que aquella relación que las Sagradas Escrituras nos enseña de tener con Cristo Jesús es una realidad en nuestra vida. El propósito de la Biblia y del Espíritu de Profecía es llevarnos a someter nuestra vida totalmente a Jesús para que seamos cubiertos con su justicia. El pueblo de Dios, el objetivo del pueblo adventista es ser la luz de este mundo. Vivimos en un tiempo de oscuridad absoluta y Dios ha levantado al pueblo adventista para que seamos la luz del mundo. Y los dos elementos que hemos descubierto, primero es Cristo y su justicia, la experiencia de la salvación. Segundo, la autoridad de las Sagradas Escrituras como el fundamento de nuestra experiencia. Ya vamos a ver la tercera, que son las estrellas en la cabeza. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Yo me tengo que ir a tomar desayuno porque ya están sirviendo el desayuno aquí. Y si no me quiero quedar sin desayuno, pero ¿hay alguna pregunta? Waldo. Sí, bueno, buenos días, pastor. Muchas gracias por el tema. La pregunta a lo mejor es un poco de perogrullo, pero este choque entre el macho cabrío y el carnero y que vence el macho cabrío, finalmente representa que en esta instancia vence Satanás al pueblo de Dios. Se está presentando un aspecto de la batalla entre Cristo y Satanás, y que es, como dice Génesis 3:15, que en el proceso de Cristo destruyendo la cabeza de Satanás, de la serpiente lo mordió en su calcañar. Entonces, mirado desde un punto de vista, la cruz del Calvario, Cristo venció a Satanás, pero en el otro aspecto, Satanás le trajo la muerte a Cristo. Cristo murió producto de nuestro pecado y la muerte la sufrió, pero es a través de aquella misma muerte que Cristo Jesús derrotó a Satanás. Entonces, el detalle no es tan importante, es el principio del conflicto que hay entre estos dos poderes.
que es la base de lo que estamos viendo, ¿no? Es la introducción luego al ataque que existe contra el pueblo de Dios, el santuario. Y se ve aquí también que como que al pueblo de Dios se lo estuviera venciendo. Pero viene la victoria final al fin del juicio. Cuando el santuario es purificado y restaurado, vindicado, el pueblo de Dios va a ser purificado, restaurado y vindicado. La victoria final es otorgada a través del proceso que el santuario necesita llevar a cabo. Pero detrás de todo ello se encuentra el gran conflicto entre el carnero y el macho cabrío, que es la batalla que ilustra entre Cristo y Satanás. Gracias, pastor. Sí. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta, queridos hermanos? ¿No? Bueno, entonces oremos. ¿Qué les parece? Nuestro amado Padre, en esta mañana para mí de domingo y a mis hermanos sábado, quiero agradecerte por la maravillosa profecía que nos has mostrado. Y Señor, agradecerte que tú nos has llamado a ser las luminarias de este mundo. Te quiero suplicar, Señor, que cada uno de nosotros cumplamos esta labor fielmente. El asegurarnos que nuestra vida está cubierta por aquella maravillosa experiencia de la salvación y que hemos recibido a Cristo y Él ha llegado a ser nuestra vestidura, nuestra justicia. Que, Señor, nuestra aceptación ante ti y que el gozo de la experiencia de la salvación llegue ahora a resonar ante el mundo y que muchos otros lleguen a conocer a Cristo a través de nuestra vida, tanto en nuestro hogar, en la comunidad donde vivimos, en el trabajo donde nos desempeñamos, en la iglesia, Señor, que nuestra vida sea una luz que traiga gozo, paz, dirección, que traiga victoria a muchos otros, que seamos de bendición para este mundo, Señor. Y Padre eterno, también que amemos tu palabra, que nuestra vida esté fundamentada en las sagradas escrituras, que las enseñanzas de tu palabra y del espíritu de profecía, Señor, sean una parte integral de nuestra experiencia diaria y que conformen, Señor, el fundamento de nuestra vida de cristianos. Bendice a mis hermanos. Acompáñalos, Señor, en la semana que va a comenzar muy pronto para ellos. Llévalos, Señor, de la mano y que crezcan en Jesús y que todos tengamos el gozo, Padre, de representarte y que no nos olvidemos que hay una batalla y la batalla, Señor, es tan grande en la cual Satanás está tratando de destruirnos como pueblo para que no haya luz en este mundo. Danos, Señor, la fortaleza, la sabiduría para vivir una vida tal, reconociendo que hemos de escondernos en Cristo para recibir su victoria y su poder, para manifestarle a Él al mundo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Un abrazo para todos.